Bueno, pues tras lo que ha contado la compañera y el tremendo informe que ha sacado Amnistía, la verdad que yo hay poco que decir, todos conocemos el contexto. Yo tomo unas pequeñas notas, yo además vengo aquí como representación de la prensa, lo cual es curioso. Vamos a hablar un poco de eso. Yo he puesto aquí una pequeña estructura de cómo quiero hacer la pequeña presentación y va como en 3 puntos, ¿no? El primer punto un poco, ¿qué es lo que es un periodista? Me gustaría hablar un poco de qué es lo que es un periodista, que en estos tiempos un tanto difusos, voy a hacer un poco mi ejemplo, el ejemplo también de Iván. Iván y yo nos encontramos semanalmente en la calle informando sobre cosas. Después hablaremos un poco de eso. Lo que pasa es que tenemos un trato bastante distinto por parte de las autoridades por una circunstancia que nos contaremos, ¿no? El segundo punto sería un poco el contexto y lo que está pasando, ¿no? El contexto en el que estamos y después lo que está pasando. Y lo que está pasando también en la calle, en el marco de las protestas, pero también en general, qué está pasando en los centros laborales, qué está pasando en las familias, qué está pasando en las casas, ¿no? Y el tercer punto sería un poco el futuro, ¿no? Y ese futuro que está marcado, en lo que nos reúne aquí hoy un poco, quizá por esa tripleta terrible de legislación que se nos viene encima, que es la Ley de Seguridad Ciudadana, la reforma del Código Penal y la Ley de Tasas Judiciales, ¿no? Que son como esas 3 herramientas que parece que nos van a imposibilitar acceder a esos derechos y defendernos cuando seamos imputados o cuando se nos acusen de delitos. De hecho, ya no va a haber delitos, en plan ley sin va a quitar jueces del medio. Bueno, hablaremos un poco de eso, ¿no? Bueno, entonces, bueno, lo primero, ¿qué es lo que es un periodista? Yo vengo como periodista, yo trabajo en medios de comunicación desde el año 2000. En el año 2000 empecé a trabajar en Radio y Televisión Española, en la corresponsalía de Berlín. Desde entonces vengo realizando una labor periodística, trabajo en no ficción, soy director y productor de documentales. Hoy en día tengo un blog de opinión, un medio de comunicación y trabajo para medios, con lo cual soy periodista. Es más, tengo la increíble suerte, para mi seguridad personal, de tener un par de elementos muy curiosos que no tiene Iván, que son esto de aquí, que es un carnet de prensa de una asociación profesional, y la cosa esta tan famosa en Madrid, que es la cosa esta horrorosa, que es el chalequito blanco. Bueno, esto es una mancha de un huevo, de una manifestación, amigos, hay que lavarlo, pero estamos aquí. Bueno, el chalequito este. Entonces, resulta que esto y esto certifican que yo soy periodista para algunas cosas. Por otra parte, yo resulta que tengo el bachillerato. Entonces, no tengo carrera de periodismo, no tengo ninguna carrera, por lo cual tampoco soy periodista, porque por lo visto en este país, para ser periodista significa que perteneces a una asociación de la prensa de tu provincia. Para ser una asociación de la prensa significa que tienes la carrera de periodismo. Bueno, esto es como un poco... Entonces yo, sinceramente, no creo, no sé muy bien lo que es el periodista y me da un poco igual. Yo creo en la gente que informa y además las leyes respaldan eso. Hay un derecho a recibir información, pero también un derecho a generar información. Y es lo que hacemos gente como Iván, o como yo, o como por ejemplo el compañero Paco Maruenda, que no ha podido venir hoy, pero que es otro periodista que también cuenta lo que ve. Iván, Paco Maruenda y yo vamos a sitios y contamos lo que vemos, cada uno con nuestro prisma y con nuestros problemas, con nuestra influencia, con nuestros conflictos, con todo. Contamos lo que vemos y es importante defender eso, ¿no? La circunstancia que vimos ahora es que cuando Iván y yo nos encontramos en un desahucio, si la cosa se pone un poco compleja, a mí me entra miedo y yo me pongo mi chalequito. Cuando yo me pongo mi chalequito, a mí resulta que no me pegan o me empujan menos que a él, ¿no? Cuando estamos haciendo los dos una cosa absolutamente legítima, que es documentar lo que pasa. No es otra cosa que documentar lo que pasa. Cada uno lo contaremos como lo contemos, pero estamos documentando lo que pasa. Los ejemplos que ha puesto la compañera eran 2 ciudadanos normales, que como insisto son 2 ciudadanos que legítimamente y legalmente pueden hacer el mismo trabajo que yo como periodista, ¿no? Pero tenemos numerosos ejemplos también de miembros de la prensa más o menos acreditados, de más o menos medios grandes, que también es otra gran diferencia, claro. Si eres un medio grande, si eres conocido, si eres una cámara de televisión grande. Yo trabajo muchas veces con la tableta esa que veis ahí, ¿no? Con este tipo de material, con el teléfono. Yo trabajo mucho con el teléfono, con lo cual no se me identifica como periodista. Cuando tú vas con un micrófono, con una espuma que pone Cadena Cero o RTV o algo así, inmediatamente ya eres periodista también. Es muy curioso, ser periodista es muy curioso. A veces es una cosa estética, otra vez es una cosa de chalequito, ¿sí? Pero bueno, un poco la circunstancia es esa, ¿no? Entonces yo creo que es importante reivindicar ese derecho que tenemos todos, nosotros los periodistas, el compañero Maruenda, Iván o yo, para contar esa realidad, pero también cualquier ciudadano, ¿no? Y eso ahora mismo no se está cumpliendo, ahora mismo eso no se está cumpliendo, ¿no? Nosotros tenemos que tener nuestro derecho a contar esa realidad, ¿no? Y más en el contexto, ahora paso un poco al segundo punto, que es el contexto en el que estamos viviendo, ¿no? Yo, aparte de ser periodista, o no periodista, o aparte de contar esa realidad, y es una cosa que no puedo separar, me cuesta mucho separar y tampoco quiero separarlo, yo cuento las cosas como las cuento. Yo soy persona, soy ciudadano y soy también lo que se viene llamando activista, ¿no? Yo no creo en lo que es ser activista, yo creo que el activista no existe, existe la persona, existe el ciudadano y yo hago cosas, ¿no? Cuando yo voy a contar determinadas cosas yo no puedo evitar tener cierta empatía
con algunas cosas o tener cierta proximidad con algunos temas, ¿no? De hecho, yo en mi precariedad y en la libertad que da mi puesto, en algunos medios para los que trabajo, tengo la posibilidad de ir a cubrir determinados temas que me interesan o no, por lo cual puedo escoger, digamos, la información con la cual me siento más afín o me interesa más o no, ¿no? Y yo básicamente pues trabajo cubriendo movimientos sociales de Madrid y este tipo de cosas. Pero nosotros no estamos en la calle porque queramos, ¿no? Tanto yo creo, voy a mezclar en este caso los ciudadanos y los periodistas, ¿no? Nosotros salimos a la calle pues porque tenemos que salir, o sea, no vamos a protestar porque no tenemos nada mejor que hacer por la tarde. Vamos a protestar porque están pasando cosas terribles, ¿no? Y sentimos la necesidad de ir ahí, ¿no? Y eso nos está reflejando, como explicaba la compañera, ¿no? Y aquí tenemos toda la legitimidad moral y toda la legitimidad legal, ¿no? Y en el caso de los periodistas, y aquí no quiero separar, pero sí me parece importante, los periodistas se supone que tenemos esa especie de derecho extra a estar ahí y a contarlo, ¿no? En el momento que la policía o quien sea, digamos, una autoridad reprime ese derecho a ese periodista a estar ahí y a contarlo, está, digamos, reprimiendo a esa persona, pero también está reprimiendo a esa información que ese periodista contaría. E insisto, me da igual cómo la cuente. De hecho, tiene que haber como muchos periodistas y cada uno que la cuente como quiera. Yo soy muy fan de que haya muchos periodistas y de que haya mucha información y cada uno la cuente como quiera, ¿no? E insisto, eso es importante, no solo en la calle, en el ámbito de las protestas, de los movimientos sociales, el movimiento de vivienda, que es lo que hablará Iván, que es donde más nos encontramos él y yo, pero en todo lo que está pasando, porque hay muchas cosas que contar en este país, ¿no? Y son importantes, ¿no? Y ahora mismo parte de esta reforma legislativa que se nos viene encima está claramente dirigida a eso, ¿no? De hecho, hay una parte que ahora mismo, por cierto, se ha visto contestada, bueno, no se ha visto contestada, pero se ha visto un poco justificada por la sentencia que ha habido ahora mismo en los tribunales de Madrid a una compañera presidente de vivienda, donde un tribunal ha certificado una cosa que ya sabemos todos y que es perfectamente legal que cualquier ciudadano pueda documentar gráficamente la actividad de la policía en un espacio público. Usted puede grabar a la policía cuando está trabajando en la calle. Prevalece el interés de lo que está haciendo frente a otros derechos que podría tener el funcionario en cuestión, ¿no? Parte de esta ley, que según palabras de la delegada del gobierno, de la señora Cifuentes, son debido a unas cuestiones de avances tecnológicos, como por ejemplo unos láseres que hay, pueden tener ultravioles y tal, y quieren hacer esta ley donde van a impedir que ciudadanos normales, o sea, ciudadanos sin chalequito, puedan grabar a los policías. Es más, en caso de que haya algún tipo de conflicto y el policía no esté de acuerdo con que se le grabe, esa denuncia ya no va a pasar tampoco por un juez, sino directamente ustedes y tú, Iván, vais a ser multados y no van a poder hacer nada. Si quieren defenderse van a tener que pagar, porque ya no hay una denuncia, ya no es una falta, ya no es un delito, ¿no? Ya directamente es una multa además muy elevada, y si ustedes quieren discutir eso ya tienen que pagar unas tasas para ello, ¿no? Que entonces entramos en la tercera parte, ¿no? Que es esta forma como quitar jueces del medio, ¿no? Están viendo que con los jueces no funciona. La compañera lo explicó muy bien. En el marco de las protestas, es un dato un poco antiguo ya porque es como del año pasado, ¿no? Pero de los 447 son datos de Legal Sol, están un poco actualizados ya. Pero ahí a lo mejor ya, no sé, vamos a lo mejor por cerca de 500 casos que se han visto, no hay ni una sola condena. Porque la gente no hace nada ilegal. Entre otras cosas porque la gente es gente normal, gente que sale a la calle, gente que se reúne, gente que protesta, no hay violencia, no suele haber violencia. Yo he visto una frase que te he dicho antes que era: aunque las manifestaciones actúen de forma violenta, que entiendo que es una frase que es una frase técnica y tal, pero yo es que no he visto nunca no he visto nunca que los manifestantes actúen de forma violenta. Ha habido una serie de cuestiones puntuales que hemos visto, el famoso 22M, en el 25S, los estos que aparecieron de las banderas y tal, pero esos no eran los manifestantes, ¿no? Bueno, no sé, simplemente me ha llamado la atención porque, no sé, porque la gente que nosotros vemos en las calles somos gente como nosotros y como ustedes, y como la gente que estaba ahí al lado cantando el coro rocial. Esta gente, que algunos de ellos pues salen a la calle a defender, ya sea movimiento de vivienda o ya sea la JMJ, cada uno su sensibilidad, son gente que se junta y sale a protestar. Para nosotros, para hablar un poco más de prensa, ¿no? Es muy importante, y aquí ahora doy otra vez el salto un poco bipolar hacia la parte de la prensa, es muy importante de verdad proteger el derecho que tenemos nosotros de estar ahí y de contarlo, ¿no? Ahora mismo hay un conflicto bastante grande porque aquí en la ciudad de Madrid, y especialmente en el caso de vivienda, hay una parte de prensa que nos dedicamos, digamos, a cubrir de una forma muy cercana todo este tipo de cuestiones, ¿no? Por ejemplo, el tema de los desahucios, por ejemplo, el tema de las redadas racistas, ¿no? Que como ustedes sabrán es un tema que oficialmente no existe, pero hay una serie de fotoperiodistas que llevan cerca de 10 años documentando constantemente cómo el Cuerpo Nacional de Policía para por la calle, identifica y detiene arbitrariamente a gente por su perfil racial. Eso pasa habitualmente. Y bueno, hay unos conflictos, hay multas, lo que decía ella, hay veces que directamente se dedican a golpear el equipo, que es con lo que la gente se gana la vida. Bueno, eso pasa diariamente, ¿no? Entonces es muy importante proteger eso, porque son la gente que, digamos, nos cuentan la verdad. Hemos visto, por ejemplo, en el caso del segundo vídeo, el joven que contaba cómo un vídeo íntegro contaba una realidad, pero ese vídeo editado por unos medios y editado por esa verdad oficial o esa verdad contaba otra realidad, ¿no? Por lo cual es muy importante proteger ese derecho de la prensa a que estemos ahí a contarlo, ¿no? E igualmente es importante, y con esto acaba,
el derecho que tienen ustedes de ser prensa, de ser su propia prensa. Yo no sé, ¿cuántos de ustedes tienen un teléfono aquí como este, un smartphone? Casi todos tienen alguno. Esto graba vídeos, esto hace cosas, esto streamea, que es lo que estamos haciendo aquí. Esto directamente está viéndose por internet, todo lo que estamos haciendo aquí ahora, ¿no? Ustedes tienen que salir a la calle y contar lo que ven, y además tienen ese derecho. Es más, el problema de las leyes estas que van a pasar es que no van a funcionar. O sea, estas leyes no van a funcionar. Son de imposible aplicación, ¿no? Nos van a intentar multar, nos intentarán acojonar. Supongo que la forma de actuar será, en el momento que las leyes entren en vigor, intentarán dar un par de especies de golpes de efecto, ¿no? Con un par de multas fuertes, un par de... algo así. Pues como ha pasado recientemente con la operación esta de los tuiteros, de los insultos, ¿no? Donde ha habido una gran operación de guardias civiles deteniendo a 200 personas para que salga mucho en la prensa. Y bueno, no lo sé, una cuestión más mediática que otra cosa. Después judicialmente quedará en nada. Pero es imposible. Si hay una manifestación en la calle, si hay algún tipo de concentración con cientos, miles de personas, todas con su teléfono, todo el mundo que quiera va a grabar y además está bien y además es legítimo. Por otra parte, otra cosa que tengo la certeza, yo no soy jurista, pero lo tengo bastante hablado con juristas, es que grandes partes de estas reglamentaciones no cabe la menor duda que las va a tirar el Constitucional. Esto tardará, por supuesto, una serie de años. Esta gente, o estos gobernantes que tenemos, cuentan con ellos, pero les da un poco igual. Lo que necesitan es como detener esto porque se encuentran ahora mismo un poco sobrepasados por toda esta movilización que, insisto, nosotros no lo hacemos, perdón, es que voy saltando, ahora soy activista, no soy persona. Nosotros no lo hacemos porque no tengamos nada mejor que hacer. O sea, a mí me gustaría estar con mi compañera por las tardes, me gustaría ir al cine, yo no quiero ir pero es que tenemos que hacerlo, ¿no? Y la única forma que tienen es hacer esto de esta forma absolutamente inmoral, ilegítima y probablemente ilegal, ¿no? Entonces, bueno, yo me quedé un poco con eso, ¿no? Ahora mismo en la ciudad de Madrid, que es lo que más conozco, yo creo que en España vimos como ese doble conflicto, ¿no? De la fuerza del orden y este poder político contra la ciudadanía, pero también contra la prensa especialmente. Y yo creo que tenemos que defendernos de la ciudadanía, pero también de la prensa. Yo creo que la ciudadanía tiene que empoderarse. He usado esta palabra, pero sí, mejor dicho, hay que aprender. Tenemos que aprender a usar las tecnologías, tenemos que aprender a crear nuestros propios medios. Y ustedes informen. Yo lo he hecho, yo lo hago. O sea, yo insisto, yo trabajo para medios, yo soy periodista a veces, y trabajo para medios, pero otras veces trabajo para mí, pero aprendo, pero... Entonces yo simplemente recomendaría eso, ¿no? Salgan a la calle y cuenten la realidad que sea importante para ustedes. Esa realidad puede ser ir a cubrir un desahucio, como a veces están nosotros, o esa realidad puede ser ir a ver los Scouts, o una obra en Rivas, o no sé, cualquier cosa, ¿no? Pero me parece muy importante que podamos contar las cosas, ¿no? Y así lo que vamos a conseguir es que pase más veces lo que le ha pasado al joven este, y es que no llega a ver una cámara ahí, y este señor está condenado, y bueno, por lo que ha contado no le cargaron con atentar a la autoridad, que es uno de los cargos prototípicos de cuando hay algún tipo de interacción con una fuerza del orden. Un atentado a la autoridad son de 2 a 4 años. Generalmente una primera cosa no suelen hacerlo para que no entren en la cárcel, pero bueno, nos van a empezar a meter en la cárcel, así que hace falta que grabemos. Y bueno, lo voy a dejar de montar.